Bueno, el Señor sabe lo que necesita la iglesia. El Señor obrará en ello y en consecuencia de lo que necesita la iglesia. En multimedia, en la alabanza, en esa batería, en ese piano que está esperando y en todas las cosas que la iglesia en este momento pues no lo tiene. Pero el Señor está utilizando a personas también con un corazón de dar para estas cosas y que todas las cosas salgan bien. Hermanos, ser enseñables, ser transformables. ¿Qué les sugiere esto? Ser enseñables, ser transformables. ¿Qué nos sugiere esto? Imagínense un niño, ¿verdad? Un niño que prácticamente no tiene mundo, no tiene conocimiento, no tiene nada. ¿Cómo en la vida va creciendo y va siendo qué? Enseñable porque él aprende y es transformable porque él está siendo transformado para ser ese hombre de bien. Pero nosotros, ¿cómo hacemos eso? Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a comenzar rápidamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios en 1 Samuel 10, del 10 al 12. 1 Samuel 10, versículo 10 al 12. Primera de Samuel 10, del 10 al 12, ¿vale? Dice así la palabra del Señor en Nueva Versión Internacional, que es la que utilizo. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Lo que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a otros, ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso también es uno de los profetas? Alguien que vivía allí replicó, ¿y quién es el responsable de ellos? De aquí viene el dicho, ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Hermanos, él no sabía profetizar. Él ni siquiera se imaginaba que iba a profetizar un día. Aunque Samuel lo ungió y le dio una palabra, ahora la vamos a leer, él no se imaginaba, en la vida se imaginaba que iba a profetizar. Pero ¿qué pasó? Entró en un ambiente de profetas. Se introdujo en un ambiente donde estaban profetizando un grupo de profetas, valga la redundancia. ¿Y qué hizo Dios al entrar allí? Lo ungió prácticamente, ¿cómo va a decir? De nuevo, no. Envió su Espíritu Santo para que profetizara. Este pasaje de 1 Samuel 10 al 12 marca una inflexión en la vida de Saúl. Hay un punto donde iba en una trayectoria y de repente, ¡pum!, salta como cuando salta el automático de la casa cuando se va la luz. ¡Pum! Y hubo algo diferente en la vida de Saúl. Es transformado por el Espíritu de Dios en ese momento. Todos conocemos, o muchos conocemos la vida de Saúl. Saúl no era una persona enseñable. No lo era. Pero fue transformado en ese momento por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Escuchar estos pasajes que tengo acá que son específicos para saber que aunque tú no quieras ser enseñado, Dios te va a enseñar. Dice Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Y grande será el bienestar de tus hijos. Juan 6:45, hermanos, dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí, dice Jesús. Juan 7:16 dice, Jesús entonces le respondió y dijo, mi esperanza no es mía, sino del que me envió. Siempre Dios te va a enseñar. Siempre Dios te va a enseñar. Ahora, te va a enseñar.
quieras o no. Si no quieres, atente. Ahora, si quieres y eres enseñable, te va a transformar. Y esa es la diferencia del que quiere y el que no quiere. Pero Dios lo va a hacer. Dios te va a enseñar, Dios te va a transformar. Lo único que a lo mejor pasamos por un túnel con Él, o a lo mejor simplemente nos enseña y aprendemos de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo hermoso de alabanza, este tiempo hermoso de anuncios, este tiempo hermoso de ofrendas, Señor. Porque tu iglesia está aquí, Señor, prestando en este momento atención con un corazón dispuesto para ser capacitado y que tus anuncios, Señor, desde el cielo sean para cada uno, Señor, un bloque más en el edificio o 10 bloques más en el edificio. Gracias, Señor, por la palabra que has puesto en mi vida para que me enseñe primero a mí y pueda enseñar a otros a través de ella, porque tú estás anunciando, Señor, esta palabra a tu iglesia. Gracias, Señor, que todos podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Yo les voy a contar una historia personal. Bueno, aquí el pastor la puede certificar. No iba a estar, estaba libre, por si acaso me equivocaba, pero ahora está ahí, tengo miedo. Resulta que cuando nosotros tenemos 25 años en España, ¿vale? Y cuando llegamos a España, en 25 años que tenemos aquí, estaba llegando el internet, tarifa plana. Y nosotros cogimos la primera tarifa de internet que hubo en España. Pero también estaba la explosión de los móviles. Y resulta que Andrés ya tenía un móvil, porque se lo habían comprado la gente que lo cuidaba aquí, porque él vino antes que nosotros a hacer prácticas de fútbol. Cuando llegamos nosotros, él me dice, vamos a comprar un móvil. Y digo, no, a mí no me dejes ese cacharro. No, yo no quiero móvil, yo no quiero ese cacharro. Me rehúso a utilizar esa cosa, no me gusta. Es que le tenía pánico, ¿eh? Y resulta que compramos uno solo en ese momento para los dos. Uno, él lo tenía y tenía uno Andrés. Y por lo menos entendíamos que nos podíamos comunicar. Cuando yo vi, porque escuchen, mis hijos iban y venían a mi casa, teniendo uno 13 años y otro 15, desde Jerez hasta aquí en autobús y en tren. Porque Madrid es muy grande y hay que movilizarse por estos transportes. Y tenían 13 y 15 años. Y se movilizaban en tren y autobús desde Jerez acá para ir a jugar fútbol. Y por supuesto teníamos que tener algún tipo de comunicación, pero yo no quería ese cacharro. Y rehusaba. Y no, es que no me lo compres, que no quiero. Al final apareció con un Nokia de aquel tiempo. Bien bonito el cacharrito que él. No tenía, por supuesto, comunicación ni de WhatsApp, ni de Messenger todavía, menos de Facebook, simplemente llamadas telefónicas. Ya está, eso es lo que teníamos. Y le tenía pánico a tener un esto en la mano, no quería. Rehusaba ser enseñada por el nuevo ambiente, por la nueva forma de vivir en la sociedad. Yo rehusaba vivir así. No, yo no quiero eso. Yo de una vez dije, esto no es para mí. Pero al final lo cogí a regañadientas. ¿Qué nos pasa tantas veces a nosotros por no querer simplemente aprender lo que Dios está trayendo a nuestras vidas? Ser enseñable y ser transformable, hermanos, son dos caras. Se me olvidó la moneda. Pero vamos a suponer que esto es una moneda, ¿vale? Imagínense que esto es una moneda. Son dos caras, ser enseñable por aquí, ser transformable por aquí. Dos caras en una misma moneda. Eso define la capacidad humana que tenemos cada uno de los que estamos en este lugar para poder evolucionar, para poder corregir lo que no está bien, para poder alcanzar nuestro máximo personal, para que podamos realmente ser mejores profesionales, pero también ser mejor persona en lo espiritual. Ser enseñables y ser transformables indica que tenemos una capacidad, pero mientras que enseñable es una actitud mental, enseñable es una actitud de humildad, enseñable es una actitud de querer recibir un conocimiento nuevo, es una cara de la moneda. Transformable es la ejecución práctica.
de lo que has aprendido. Es decir, poner acción aquello que has comprendido, entendido, enseñado, si eres enseñable. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora, ¿alguien aquí puede levantarme si yo le digo y le pregunto qué significa ser enseñable? ¿Qué significa ser enseñable, hermano? Dejarte enseñar, Carlitos, bien. Ser enseñable. ¿Qué más? Disponible, asequible. Enseñabilidad. ¿Había escuchado esa palabra antes? Enseñabilidad. Enseñabilidad es la capacidad, como dije antes, ahora viene, voluntaria. No puedes aprender si tú eres obligado a. No vas a aprender porque estás obligado y te cierras en banda. Tiene que ser voluntaria. Es una capacidad humana voluntaria, en negrita, para aprender. Escucha bien, todo lo que está a tu alrededor. Tú aprendes de todo lo que está a tu alrededor. Y escucha bien, aprendes lo que es malo y lo que es bueno. También lo aprendes lo malo, ¿eh? Aprendes lo malo, aprendes lo bueno. Como cristianos tenemos que tener la capacidad de desechar lo malo y quedarnos con lo bueno. Pero aprendemos de todo lo que está a nuestro alrededor. Y si es enseñable la persona, va a aprender muchísimas cosas. Si te están dando una clase, vas a aprender muchísimas cosas. Si te están dando un taller, vas a aprender muchísimas cosas. Si te están dando aquí hoy una dirección de Dios, vas a aprender muchísimas cosas. Porque tu corazón es enseñable. Tiene varias características. La primera, humildad. Caramba, es muy cortica esa palabra, pero ¿cuánto peso tiene, hermanos? La humildad es reconocer nuestras propias limitaciones. Pero hay veces que ninguno reconocemos que tenemos limitaciones. Entonces decimos somos humildes, pero no reconocemos nuestras propias limitaciones. Es aceptar es aceptar un sé que no sé nada. Sé que no sé nada. Eso es ser humilde. O ir por el camino de la humildad. Eso está en 1 Corintios 8:1. Y ese es el punto de partida de la humildad. Pero escrito está, hermanos. Escrito está en la palabra, en Proverbios 3:5, que hay un peligro en la humildad. Es la autosuficiencia. Y entonces, dice Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo tu corazón, y eso es muy fácil. Confiamos en Dios. Después viene lo difícil, no en tu propia inteligencia. Y ahí la autosuficiencia toma el puesto de honor, cuando tu corazón no está preparado para ser enseñable. Toma el puesto de honor y dice, es que ya yo sé todo, es que ya eso ya me lo sé, es que para qué voy a volver a estudiar esto si ya yo lo estudié. Espera, ya me lo enseñaron y yo me lo sé de memoria. Y el Señor lo que quiere es ver qué tipo de corazón tienes. ¿Soberbio? ¿Autosuficiente? ¿Humilde? El que atiende a la corrección alcanza entendimiento. Proverbios 15:32. Luego tenemos un segundo punto que es la capacidad cognitiva. Hermanos, dije hace un rato que todo lo que está a nuestro alrededor, todo, hoy a todo a tu alrededor te está enseñando algo. Cuando salgas a la calle, todo lo que tienes alrededor te está enseñando algo. La capacidad cognitiva de cada uno es absorber, es la capacidad de darnos cuenta qué nos está enseñando lo que estamos teniendo. Esa es la capacidad cognitiva y todos tenemos capacidad cognitiva, todo el mundo, pero también necesitamos dejarnos enseñar para que todo aquello que está a nuestro alrededor nos enseñe. Implica dejar prejuicios, implica dejar tradiciones, implica dejar hábitos, implica dejar costumbres. Porque si tú te manejas por todas estas cosas, lo nuevo, como por ejemplo el móvil, no te va a enseñar. Las cosas nuevas que tú quieres y deseas de este mundo no entrarán a tu vida,
porque las rechazas automáticamente por la autosuficiencia y la parte, la parte cognitiva donde el prejuicio, donde ya la costumbre que tienes o donde todo aquello que está en contra de los valores del reino dominan tu vida. Entonces no hay aprendizaje, no hay un corazón enseñable. Tercero, tenemos que tener una escucha activa. Estamos aquí escuchando, ¿verdad? Escucha activa. Eso es escucha activa. Que estemos aquí escuchando con nuestro oído presto a escuchar lo que estamos hablando en esta mañana. Eso es escucha activa. Escucha activa es prestar atención a lo que nos dicen. Porque si estás con una escucha solo, las críticas van a entrar a tu oído y luego a tu corazón. Pero cuando estás con una escucha activa, enseguida todo aquello que te digan que no es sino una crítica va a salir. Porque tu escucha está atenta, está activa. Y eso es importante para ser enseñable. Santiago 1 dice, escuchar bien, 1:21, por esto despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir ¿con qué? Humildad. Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres ser enseñable? Practica la escucha activa. Practica la capacidad cognitiva que Dios te ha dado y practica la humildad. No seamos autosuficientes. Sabemos que muchas veces tenemos que volver a las raíces de donde nosotros vinimos. Pero muchas veces tenemos que decir, si Dios quiere algo nuevo, aquello se quedó allí. Aquello se quedó atrás. Dios quiere ahora enseñarme de otra manera, de otra forma, algo nuevo. Quizás era igual o parecido, pero hoy es nuevo para mí, porque de la manera como tú lo recibas, porque tu corazón es enseñable, entonces el Señor te va a enseñar lo que hoy quiere para ti, no ayer y no mañana. Y por supuesto, ser enseñable necesita tener un enfoque espiritual. Abre tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras del saber. Proverbios 23:12. Necesitamos la parte espiritual hacerle un toque de atención en nuestras vidas. Y Dios a través de Salomón nos enseña de que abramos nuestro corazón, es decir, nuestra mente, es decir, nuestros oídos, con humildad a la enseñanza, porque dice que son palabras de saber para ti. O sea, que puedes ser enseñado. Pero lo contrario de la otra cara es ser transformable. ¿Y qué significará ser transformable? O sea, la transformabilidad es una aptitud. Yo envié una imagen, no sé si la puedan proyectar, acerca de la ¿Quién sabe lo que es aptitud? Porque la actitud es nuestra manera de hacer las cosas. Esa es nuestra actitud. Pero nuestra aptitud no tiene nada que ver con eso. Es el deseo, la capacidad que tienes para que tu conducta pueda cambiar. Eso es aptitud. Tienes buena aptitud para cambiar esta situación. Tienes buena aptitud para desarrollar este plan. Es una aptitud, no actitud. Por lo tanto, es algo que influye en tu conducta, ¿vale? Algo que tiene un proceso directo en lo que tú ya sabes, ya conoces. Y eso nos hace a nosotros transformables. La capacidad que tenemos de poder entender lo que ya sabemos, ¿verdad? Y poderlo modificar porque tenemos esa aptitud. Por lo tanto, la transformabilidad necesita maleabilidad. ¿Qué es maleabilidad? ¿Qué palabras tan extrañas estás trayendo, claro, en el día de hoy? La maleabilidad es eso es maleabilidad. Eso es maleabilidad. ¿Ok? Sí, pero maleabilidad en la conducta se refiere a
dejarte modificar. La maleabilidad necesita un proceso de rendición de parte de nosotros. Es imposible, no es posible que tú puedas ser transformado por Dios. Imposible si no eres maleable. No puede ser, hermano. Pero ¿por qué siempre ha sido igual? ¿Por qué no puedo aprender? Porque no eres maleable. Porque te resistes al cambio. Porque te resistes a modificar tu conducta. No eres maleable. Luego de la maleabilidad, necesitas entender que si te dejas enseñar, puedes transformar todo lo que estás teniendo en tu vida, pero tienes que aplicarlo. Aplícalo. La palabra nos invita a ¿qué? ¿A hacer qué? Yo pensé que era oidores nada más. No, hacedores. Que no seamos oidores, que seamos hacedores. Oímos, nos enseñan y para podernos transformar, transformabilidad viene por poner en acción lo que se nos ha enseñado. Una acción aplicada a la enseñanza que hemos recibido. Es decir, no ofrecer a quien nos enseña una resistencia de lo que nos están enseñando, sino poner por acción. Salimos aquí y pasamos la semana idéntica a como terminamos la anterior. No hay una acción. Quieres aprender, quieres ser transformado, pero no hay una acción. Por lo tanto, es muy difícil y Santiago enfatiza realmente que ser hacedores está muy bien, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y por supuesto, el punto final para la transformación, hermano, y esto es una palabra nueva también, de este nuevo ambiente que vivimos en la sociedad, es resiliencia. Resiliencia no es otra cosa que levantarte una y otra vez. Una palabra nueva, resiliencia, es levantarte una y otra vez, reinventarte cada día si algo no te ha salido bien. Para que tú seas transformado, hermano, tienes que levantarte cada día, no importa lo que pasó ayer. Hoy es un nuevo día, te levantas con resiliencia y vuelves a intentarlo. Para que tú puedas ser transformado tienes que ser activo, hacedor, pero con ese poder de resiliencia. No importa. ¿Qué pasa con las personas, hermanos? No me salió nada ayer, qué frustración. No, yo no voy a seguir haciendo eso. ¿Para qué? Si me va a salir mal. No quiero, ya dejo eso. Ya no sigo con eso. Voy a ver qué me busco. Pero se busca otra cosa, comienza otra cosa y tampoco le sale. No, yo no quiero. Inténtalo otra vez. Sé resiliente. Pero con Dios, hermanos. Con Dios. Cuando tu vida no cambia y tú ves que no cambia, que tú haces todo lo posible, pero te cuesta dejar esto. Te cuesta. Dice, ¿para qué? No quiero ya, Dios. No, sé resiliente, hermano. Levántate otra vez. Reinvéntate otra vez. Adáptate a la crisis, a los giros y vuelve a proyectar tu vida una vez más. Fíjate lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Todos conocemos estos versículos, pero ¿cuántos poco lo aplicamos? Dice Jeremías, pueblo de Israel, ¿acaso no puede hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con este barro? ¿Acaso no puede Dios? Ahora, ¿quieres que lo haga Dios a su manera? Porque te advierto ya que lo que hace Dios a su manera es dolorosísimo. Muy doloroso. Pero aquí dice Jeremías, ¿acaso no puedo, Dios, hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Nos ponemos en las manos de Dios, pero no queremos que nos meta en su mano al final, porque nos va a destrozar toda la vida para volver a construir aquello que Él quiere, que tú te resistes a hacer. No sé cuántas personas han sido aquí llamadas quizás a pastor, a misionero, a evangelista, a estar con los niños,
a estar aquí en la alabanza. No sé cuántas personas aquí hay para atender a las personas que tienen necesidad. No sé cuántas personas hay aquí en esta sala y las que no están, que Dios ha llamado a atender a las personas ahí fuera. No sé cuántas personas, quizás para los jóvenes, no sé. Pero nos resistimos a transformar nuestra vida para ir a servir con el llamado que Dios nos está haciendo. Pero cuando caemos en las manos de Dios, Él te va a tratar, porque tiene un llamado para ti, como ese barro en las manos del alfarero. Mejor es no resistirnos, hermanos, de verdad. Pero hay peligros para poder ser enseñables y transformables. Y uno, y el principal, diría yo, es el orgullo. Porque el orgullo dice en tu vida, no necesito esto, ya me lo sé. No necesito pasar por allí, ya yo eso lo sé. Y es difícil poder enseñar, mucho menos que Dios transforme ese corazón, si hay una resistencia de ese tipo de orgullo. No necesito. Yo hacía esto, yo hacía columnas. Yo quiero seguir haciendo columnas y el Señor te está llamando a hacer techos. Pero tú dices que ya yo sé hacer columnas, pero el Señor te está llamando a hacer techos. Y resistimos ser transformados por Dios porque queremos seguir haciendo columnas y no techos. Cuando Samuel ungió a Saúl, hermanos, le dijo a Saúl, le dijo, un día el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con gran poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Él se resistía a todo lo que Dios quería, sinceramente, porque era rebelde con ganas. Pero el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y fue dicho por Samuel, en su tiempo, no cuando lo dijo Samuel, se encontró con estos profetas. Y viéndolos profetizar y entrando en el ambiente de profetización, vino el Espíritu Santo sobre él y profetizó aun cuando él no quería. Tanto fue así, que fue una locura, que muchos dijeron, ¿qué le pasa al hijo de Quis? ¿Qué le pasa a este hombre? Si él nunca ha profetizado, si él nunca ha puesto un techo, ¿cómo va a poner techo? ¿Cómo se le ocurre? Se va a caer. Si él lo único que hacía era poner columnas, ¿cómo va a ser que va a poner un techo ahora? ¿Qué es esto? Pero no entendemos que el poder del Espíritu de Dios es el que hace la obra en ti. Es el que hace la obra en mí. Pero necesitamos ser enseñables, hermanos, transformables. Si no es muy difícil y caeremos en las manos del Dios que aún cuando uno no quiera, hace la vasija porque estamos en las manos del alfarero. Hay unas verdades profundas en esta verdad de Saúl sobre profetizar. Cuando Saúl se unió a ese grupo de profetas, no fue por sus fuerzas, no fue porque él quiso. Dios lo condujo hasta ese lugar. No fue porque él dijo, voy a visitar a estos profetas a ver si profetizo con ellos. A ver si de repente se me abre la boca el conocimiento y empiezo a profetizar. No fue de esa manera como Saúl empezó a profetizar con el grupo de profetas. Parece un trabalenguas esto. Sino que Dios lo llevó a ese lugar para enseñarle algo a Saúl. Y cuando estaba allí con ellos, vino el Espíritu Santo y vino la transformación de la obra de Dios en Saúl. Yo no sé si tú has estado en algún momento en la obra de transformación de Dios sobre tu vida. No lo sé, nosotros hemos estado en ese momento. De la obra de transformación de Dios en nuestras vidas. En una oportunidad, en un congreso que tuvimos en Madrid, había una chica delante de mí, muy mal. No paraba de llorar, y no paraba de llorar, y no paraba de llorar. Y no paraba de llorar, y yo toco a la niña por el hombro, así, y comienzo a orar por ella para que Dios la toque. En el momento que yo no sabía, ni me imaginaba que iba a suceder eso.
Simplemente yo quería orar por ella y ya está. Pero yo la toco por el hombro y comienza a temblar. Y yo me asusto, pero sigo orando por ella. Y de repente se cae la muchacha. Y de repente se levanta. Y estaba literalmente danzando. Yo no lo hice, hermano. Pero el poder de Dios la restauró. Vino el Espíritu Santo sobre esa niña. Pero fui yo el instrumento de Dios. Pero era el momento de su restauración. Era el momento de que Dios enviara su Espíritu para restaurar. Yo no sé si tú estás cansado de que no viene el Espíritu a restaurar X cosa en tu vida, lo que sea. Pero el Espíritu Santo viene en el momento perfecto cuando tú ni siquiera lo estás esperando. Segundo punto sumamente importante sobre la transformación de Saúl en ese momento de las profecías. Él no era un hombre enseñable, ¿oye? ¿Ok? No lo era. No era un hombre enseñable, él tenía mucho orgullo, pero para que ocurra un cambio real en una persona y para que ocurriera un cambio real en Saúl, al menos podemos ir al lugar, aunque no querramos, al menos salir de nuestros pensamientos de confort, salir de nuestra forma de mirar la vida y decir, al menos voy a ir. Y él recibió una instrucción y con quizás rabia fue hasta el lugar y fue transformado. Después recibió un rechazo y fue cuando le dijeron, ¿pero qué le pasa a este? ¿Este no es el hijo de Quis? ¿Qué le dice a él que profetiza? Y otros dijeron, ¿también Saúl entre los profetas? Se asombró toda la iglesia. Se asombró toda la iglesia por lo que te estaba pasando. Porque llegaste un día con gozo saltando en una pata, porque todo lo que estabas tú clamando y deseando, como te dejaste enseñar y como te dejaste transformar, ocurrió. Y vienes aquí saltando, diciendo tu testimonio de lo que Dios había hecho, porque llegó el momento de que eso ocurriera en tu vida. La transformación del rey Saúl fue de ser agricultor, hermanos, a ser un monarca, un rey. No fue fácil. Pero ¿sabes qué? Como lo dije antes, lo que pasa con la humildad cuando no la hay, él entendía que venía de la tribu de Benjamín y entendía que venía de la agricultura. Lo que no entendió exactamente es el plan de Dios de hacerlo monarca hoy y que tenía que aprender a ser monarca mañana, en unos días. Eso no lo entendió. Quería ser monarca en el propio momento que Dios lo llamó. ¿Y qué ocurrió con que él sabía que venía de la tribu de Benjamín, con que él sabía que era un agricultor? Lo llevó a tener dudas porque no veía el resultado de la monarquía en su vida. Y se llenó de orgullo y se llenó de poder que lo desquició. Porque hay un proceso, hermanos. Cuando Dios te llama, tienes un proceso de enseñabilidad, de transformabilidad, para llegar a ser lo que Dios ya ha dicho que de ti. Y si no pasamos por ese proceso, nos ocurre que nos envuelve una duda, que nos envuelve quizás una situación de embargo de que no soy yo, se equivocó Dios, y te va volviendo una persona que no es maleable ni transformable, sino orgullosa. Y así reinó en ese orgullo muchísimo tiempo. Eso se llama falsa humildad. Y cayó en la trampa de la autosuficiencia, que ya la expliqué hace un rato. Yo les voy a contar esta historia personal cuando llegamos a Sanlúcar. De la autosuficiencia, hermanos. Del orgullo. De la falsa humildad. Llegamos a Sanlúcar hace 15 años. Y veníamos con una profecía. Tu iglesia va a estar llena de jóvenes.
yo veo puras cabezas de morenos, mucho moreno en tu iglesia y muchos jóvenes. Y nosotros nos tragamos esa profecía, ¿sí o no? Claro, llegamos con una autosuficiencia inmensa. Llegamos con un orgullo desmedido, creyendo que éramos aquellos que había llamado el Señor para iniciar una obra con tanta humildad. Y 5, 6, 7 jóvenes llegaron a la iglesia y dijimos, se está cumpliendo la profecía, gloria a Dios. Y con la autosuficiencia que trajimos del aprendizaje que habíamos tenido, todos los jóvenes salieron disparados, ninguno quedó. Todo lo contrario, 2 familias fueron muy afectadas por lo que nosotros hicimos y un pastor también. Eso es lo que hace la autosuficiencia, hermanos. Creemos que sabemos porque hemos hecho algo en nuestro pasado, lo traemos a nuestro presente, pero eso no resulta para el presente que tenemos que vivir como el móvil. No es lo que Dios quiere hoy para ti. Hoy quiere otra cosa. Tienes un llamado nuevo, una vida nueva, una organización nueva, todo nuevo en tu casa, en tu vida, con tu familia y en tu iglesia, que es nueva también para ti. Por lo tanto, ¿Dios qué hizo? Nos quitó todo, hermanos. Pero cuando ya hablo de todo, menos el coche, que lo echó a perder, ¿te acuerdas? Y no tuvimos cómo pagar esto, no tuvimos... Nos quitó todo, hermanos, y nos metió 3 años en mi casa, en nuestra casa, para que pudiéramos enseñar, pero para que pudiéramos ser enseñables. Pero como no éramos enseñables por la autosuficiencia, la transformación fue que estábamos en las manos del alfarero y fue muy dura. Pero al final de 3 años vimos la mano del Señor en nuestras vidas. Y hubo una transformación tremendísima en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras vidas personalmente. Solo te tienes que dejar. Llega un momento donde te rindes ante Dios, te rindes y comienza a obrar el Señor en lo que Él tenía nuevo para ti. No eran jóvenes, era una iglesia multicultural. Eso es lo que tenía preparado el Señor. El peligro de la desobediencia es tremendo. Saúl peleó contra los amalecitas en su propia fuerza, en su propio criterio y perdió. Saúl se quería enfrentar a Goliat y se atemorizó a tal punto que dijo que no, que el pueblo de Israel no iba a enfrentar a Goliat. Y llegó un joven llamado David y dijo, no, es que no lo pueden enfrentar con esos arcos y con esas flechas. Tienen que enfrentarlo con el nombre de nuestro Señor, de Jehová de los ejércitos. Y así es que van a ganar. Y enseñó que la única manera de poder nosotros lograr algo es a través de que tengamos a nuestro Señor haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Y voy concluyendo. La humildad junto con el temor del Señor resulta la mejor medicina que tú y yo podemos tener. La humildad más el temor a Jehová. Esa es la mejor medicina que tú y yo podemos tener. Es algo que deberíamos desear, como el pucherito que nos espera. A nosotros nos espera una comida venezolana. Como esa comidita venezolana que tenemos en casa, pabellón. Rico, rico. Pero el temor a Jehová y la humildad es más rico que ese pabellón. Es mucho más sabroso. Esfuérzate, hermano, a ser humilde. Esfuérzate a verdaderamente buscar a Dios con temor reverente. Aprende de maestros adecuados. ¿Sabes qué? Los necios hablan locuras y los sabios imparten sabiduría. No te juntes con necios, júntate con sabios. ¿Quién es sabio y entendido, hermana? Me dirán ustedes, ¿pero quién es? ¿Quién es sabio y entendido? Te voy a decir quién es sabio y entendido. Aquel que con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su espíritu busca la palabra de Dios, busca a Dios. Ese es sabio y entendido. Aquel que todos los días está revisando la palabra para ver qué Dios habla.
Aquel que está orando todos los días, de rodillas si se puede. Yo no puedo de rodillas, pero mi corazón está de rodillas, clamándole a Dios para ver cómo hacemos en este día con esto, aquello y lo otro que estemos enfrentando. Ese sabio y entendido. Sabio y entendido es aquel que deja todo a un lado cuando Dios me llama. Ese sabio y entendido. Sabio y entendido es aquel que todo su corazón entero, no un gajito, no una parte, no, todo su corazón es de Dios. Y luego, en la parte que corresponda, está la familia, está el ministerio. Dios tiene que estar en todo el corazón, todo es de Él. Él tiene que ser centro, trono en el corazón. Y lo que está a su alrededor, entonces es lo demás, incluyendo trabajo. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. Así que en la vida cristiana, hermanos, la base de ser enseñable es experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. Es tener la capacidad de ser enseñados porque tenemos la capacidad cognitiva de aprender, todos aquí, todos, no hay uno que no la tenga. No importa el éxito académico, no importa tu inteligencia, no importa tu profesión, no importa nada de lo que tengas en la parte académica o material, no importa. Lo que importa es cuán enseñable es tu corazón, cuán transformable es tu vida, cuán grande es la humildad que tienes para que pongas todo por basura, como decía Pablo, y comiences hoy de nuevo. Tener un espíritu enseñable es una característica que define a un discípulo de Cristo. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente, debemos esforzarnos no solo por ser receptivos, y debemos ser proactivos en el aprendizaje. Yo sé que esta palabra habrá hablado alguno aquí, seguramente que sí. Y seguramente te habrás identificado con que a lo mejor no te estás dejando moldear, no eres maleable. Quizás no estás siendo enseñable del todo, o quizás tengas esa característica de autosuficiencia. No importa, hermano, da igual. Me encantaría que te pararas si tú te viste reflejado. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que Dios toque tu vida como la tocó la nuestra. Yo quiero orar para que si has visto reflejado en ti características que yo he hablado en esta mañana, tú te pongas de pie. Tú reconozcas delante de Dios. Aquí nadie te va a juzgar. Yo te acabo de abrir de mi corazón. Te acabo de abrir mi vida y la nuestra vida. A mí no me importa. ¿Por qué? Porque vosotros sois mi familia. Y lo menos que yo voy a recibir o creo que voy a recibir son críticas de cómo yo vivía o como yo vivo hoy. Todo lo contrario, yo deseo que tú vivas una vida enseñable, transformable. Pero sé que a veces es difícil esto porque el bagaje que traemos no nos permite. No te resistas a Dios. Y ponte de pie para yo orar por ti. Si tú crees que no has sido enseñable del todo, si crees que no has sido transformable para Dios del todo, si crees que te has resistido a hacer lo que Dios te está llamando a hacer hoy, no ayer, no en tu país, no en tu casa, no en la otra iglesia, en esta iglesia, en este territorio, en esta ciudad. Entonces párate para que tú puedas ser bendecido en el día de hoy y cambiar ese corazón por un corazón más enseñable, más transformable, que le pueda servir a Dios con todas las fuerzas. Señor, yo te pido, Señor, en esta mañana por mis hermanos, Señor, porque yo he vivido esto, mi esposo y yo hemos vivido, Señor, lo duro que es ser enseñable cuando uno cree que sabe todo. Lo duro que es ser transformable cuando uno cree que no tiene nada que transformar.
Señor, yo te pido, Padre, que tú con todo tu amor, con toda tu delicadeza, con toda tu ternura, Señor, Padre, tomes el corazón de cada uno de mis hermanos, Dios mío. Y que tú puedas, Señor, Padre, ungir en ellos, Señor, sabiduría. Ungir en ellos, Señor, Padre Santo, todo lo que necesiten para que tú puedas obrar poderosamente, Señor. Que puedan, Señor, ser transformados porque tú estás obrando con ese amor que te describe, Señor. Padre, te pido para que tú, Padre, pongas en ellos ese corazón que sea maleable, Señor. Esa escucha que sea una escucha que se ponga por obra todo lo que escuchen, Señor, Padre. Que no se vayan con lo que oyeron, sino que todo lo que oyeron lo pongan en acción, Señor. Para que sus vidas realmente muestren algo diferente, hábitos diferentes, costumbres diferentes que hoy tú estás enseñando y estás trayendo a sus vidas, Señor. Padre, te pido por cada uno de los que valientemente, Señor, se han parado en esta mañana porque reconocen, Señor, Padre, que han sido autosuficientes, Señor, en un momento o en algún momento en sus vidas, Señor, pero que hoy, Señor, entregan su vida y su corazón una vez más a ti, Padre. Te ruego por ellos para que tú los cuides, Señor, Padre, de dudas, Señor, Padre, de estar deshonrándote sin saber, Señor Dios. Padre, y de que caigan en una profunda tristeza porque no ven resultados, Dios mío. Guárdalos y guíalos, Señor, en tu precioso camino, Señor. Y, Señor, envía sobre ellos mucha abundancia en bendición, Señor. Padre Santo, te lo ruego y te lo pido con todo nuestro amor, con todo mi amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por ser valientes. Muchísimas gracias, porque la valentía es característica de un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que ser valiente. Valiente es esforzarse aun cuando yo no quiera. Y entonces eres valiente. Dios te bendiga muchísimo y espero pues que tengas un domingo rico. Tan rico que te hayas llevado una palabra rica, una palabra que te transforme, que te enseñe, que te transforme, pero que también te nutra. Así como la comidita que tengas en casa. Dios les bendiga. ¿Ya te vas?